Tiempo de Juegos Olímpicos en Periodista Digital. Hoy, precisamente, 25 de julio, se cumple el 20 aniversario de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y qué mejor ocasión, precisamente, pues para hablar de un libro que habla, pues precisamente, de la historia de los Juegos Olímpicos, Citius Altus Fortius, la cabra oculta de las medallas, y escrito pues por nuestro invitado, por Fernando Carreño. Yo creo que además pues es una excusa ideal ahora que vamos a estar pues 15 días o más de 15 días pegados ante el televisor pues viendo las diferentes disciplinas. Fernando, muy buenos días y gracias por venir a Periodista Digital. Muy buenos días y gracias a Periodista Digital, bueno, pues por habernos concedido la oportunidad de hablar de lo que yo creo que es la mayor cita, no solo deportiva, sino social de la humanidad, permitidme la grandilocuencia. Uh-huh. Bueno, yo creo que no hay nada que se pueda igualar a los Juegos Olímpicos. Efectivamente. Precisamente, bueno, concurren pues varias circunstancias históricas en estos Juegos, por lo menos para España. Pues precisamente en la lectura de tu libro hablas de cuando España participó en los Juegos Olímpicos de Londres, precisamente también, que coincide, de 1948, uh-huh. Y la diferencia, ¿no?, entre aquella participación de españoles, que básicamente casi estaban más interesados en lo que les servían en el servicio de restauración que en la propia competición. Sí, una diferencia que, como dices, esperemos que se quede en diferencia histórica y que en el futuro no nos veamos en similares. Es cierto que es que la historia de los Juegos Olímpicos, la general y también la española, pues refleja muchísimo cómo han sido las vicisitudes de la historia y la sociedad en todo el siglo XX. Entonces, en aquel año 48 lo que sucedía era que el mundo salía de la posguerra mundial y España, 9 años después, seguía la posguerra civil. En Londres se pasaba hambre porque había dificultades de abastecimiento, pero es que en España se pasaba todavía más hambre. Entonces, pues sucedió el caso que lo reflejaron varios de los deportistas que fueron y algunos historiadores después, pues que todas las delegaciones, casi todas, se quejaban de lo poco que se comía en Londres, menos los españoles, porque ellos comían menos. Y aún en Roma 60, pues yo hablé con un mito, con un mito de nuestro deporte y de nuestro periodismo, Miguel de la Cuadra Salcedo, que fue allí olímpico, y nos contaba que allí muchos deportistas compitieron fuera de forma porque la vía olímpica, pues claro, la alimentación corre por cuenta de la organización, es abundante y es variada. Y él me contaba, el hombre, claro, aquí en España pues se comía poco normalmente, entonces pues algunos fueron allí y se desquitaron. España ha cambiado bastante, incluso hasta en la hora, digamos, de enfocar el deporte olímpico y sobre todo, pues por ejemplo, aquel famoso Romà Cuyàs, que era en ese caso presidente del Comité Olímpico Español, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1964, Ajá. Cuando le preguntaron que por qué había habido tan malos resultados, especialmente en atletismo, y se limitó a decir es que los otros corren más. Claro, pero en aquel momento ya estaba surgiendo, ya había, por así decirlo, dos sensibilidades. Pues era una España que vivía de las inercias previas en las que el deporte, dentro de todo lo que había que hacer era algo poco importante y se veía más como espectáculo, y otra sensibilidad que ya existía, que estaba allí, que eran el propio Juan Antonio Samaranch, que eran personas que pronto subirían al primer plano, como Carlos Ferrer Salat, que él había sido deportista, como Javier Gómez Navarro, pues que pensaban que el deporte tenía que ser un hecho social, que la gente lo practicara, porque la gente que hace deporte, gana también unos valores, no solo mantiene una forma física y la salud, luego unos pocos llegan a ser deportistas de élite, pues que era algo muy positivo para la sociedad, del mismo modo que se había pensado a principios del siglo XX. Entonces, pues teníamos a este Romà Cuyàs, que por cierto era curioso, pero venía del deporte popular, decía, es que los otros corren más. Uh-huh. También contó las medallas de baloncesto como 14, claro. en vez de como una. Exacto. Pero al poco tiempo, pues se puso en marcha, a partir de que se nos concedieran los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 86, se puso en marcha el plan ADO 92, también una gran campaña para que la gente se concienciara de hacer deporte, de su importancia, y pues de allí, de ese momento, de aquellos años 80, vieron la evolución. En este 20 aniversario de Barcelona 92, pues hay una cierta nostalgia de ver todas las energías que se pusieron al servicio de aquel intento, de lo bien que salió, y ver que como poco a poco se ha ido perdiendo impulso, más a unos niveles que otros, porque desde luego nuestros deportistas y las
las gentes del deporte siguen en ello y siguen buscándose las vueltas para ver cómo se puede mantener ese impulso, porque es que, ojo, ha habido 22 medallas menos, pero si miramos lo que es el día a día de nuestro deporte y también de la práctica deportiva en España, yo creo que sí que se sigue notando bastante aquello que se hizo entonces. Lo que a nadie nos gana a los españoles es precisamente a picaresca, porque precisamente en esos Juegos del 84 y con el equipo español de baloncesto casi se le intentan colar al COI con ese patrocinio que tenía el equipo español de baloncesto, que era Banco Exterior de España, que intentaron pasarlo por baloncesto equipo español. Baloncesto equipo español. O sea, en los Juegos Olímpicos está prohibido llevar publicidad, porque una de las cosas que además implantó Juan Antonio Samaranch y lo hizo muy bien es formar un consorcio de patrocinadores que ha sido capital para la financiación olímpica y para toda la expansión del movimiento. Pero claro, todavía sigue estando vetado que los equipos nacionales pues lleven publicidad. Bueno, pues allí se trató de buscar una trampilla, que fue pues un patrocinador importante que en aquellos tiempos, el Banco Exterior de España, como tú has dicho, lleva sus siglas BEE, es decir, bueno, pues baloncesto, equipo español, y lo llevamos. Bueno, al final pues llegó a un pequeño acuerdo, porque realmente tampoco había nada legislado al respecto, de que bueno, que no se llevar los partidos, pero que sí se permitía como símbolo del equipo en el entrenamiento. Y si miramos las fotos de la época, en los chándals sí que figuraba. Por cierto, ayer se jugó precisamente un partido amistoso entre comillas, porque cuando juegas contra Estados Unidos de amistoso es más bien poco, todos quieren ganar a Estados Unidos. Ayer quedó casi claro que la medalla de oro es indiscutible para los estadounidenses, ¿o crees que en la competición pudiera haber vamos a ver. Los equipos, o sea, los Dream Team americanos han perdido ya varias veces. España le ganó una vez, aunque no en unos Juegos Olímpicos, sino en un Mundial. Ahora hablo de Dream Team a partir del 92. En el Mundial de Indianápolis, además, en 2002. Sí, entonces yo recuerdo pues aquel 92, yo estuve en Barcelona, y hablando en los corrillos que se forman de prensa a veces, pues hablando, me acuerdo, creo que fue con el maestro Trecet, decía, pues hombre, ya han llegado, dice, algún día se les ganará. Algún día se les ganará, y de hecho ya se les ha ganado. Bueno, yo recuerdo una de las paradojas olímpicas, que fue que en el año 2004 el Dream Team americano quedó tercero, y España ganó al primero y al segundo, pero quedó octavo. Efectivamente. Y entonces el equipo está a nuestro alcance. Otra cosa es que ya sean tan buenos que sea muy, muy difícil ganar, es extremadamente difícil, pero ahora, poderse se puede. A mí me dices, ¿tú apostarías? Hombre, yo apostaría por el oro de Estados Unidos, pero ¿apostarías todo lo que tienes? Hombre, pues no. Y hablando de medallas, ahora mismo, ¿cuál sería la previsión que puedes tener sobre lo que puede hacer España? Pensando además pues en esas bajas de última hora, primero en el ciclismo de Samuel Sánchez, que fue oro olímpico en Pekín, y también de Rafa Nadal, igualmente oro en Pekín. Hombre, desde luego hemos recibido dos mazazos importantes pues con estas dos bajas, quizá más por la de Nadal, porque el ciclismo siempre, al fin y al cabo, por muy bueno que sea, siempre es un poco una lotería de dónde te quedes encerrado, de cómo se plantee la carrera, pero Nadal era una baza muy segura. Entonces, de todas formas, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, dijo que podemos movernos entre las 18, aunque no le gusta hacer pronósticos, pues entre las 18-20, un 20% más o un 20% menos. Yo estoy de acuerdo que quizá oscilemos entre 15 y 20, pero también diré que es que tampoco el baremo del deporte español lo dan las medallas. Es decir, los Juegos Olímpicos lo que realmente miden es la importancia que tiene el deporte dentro de una sociedad, y para eso pues cuenta también el número de participantes. Bueno, pues estamos cerca de los 300 deportistas, una delegación bastante importante. Las plazas de finalista, bueno, recuerdo que en Sydney 2000 pues se ganaron 11 medallas, que luego, que si dividíamos, que se hizo el cálculo entre lo que se había invertido, salían a 2.000 millones de betas por medalla. Pero es que, ojo, que es que hubo 60 plazas de finalistas o así, y eso, claro, es también importante, de que, bueno, habíamos estado allí. Entonces, claro, al final lo que cuentan son las medallas, pero los otros puestos, los otros puestos también indican la relevancia que tiene el deporte. Entonces, yo creo que deberíamos movernos entre las 15 medallas, poco más o menos, pero que el balance no va a haber que hacerlo solo contando con ellas. Lo que también es verdad que, sobre todo, pensando en los Juegos Olímpicos, en lo que cómo empezaron, que realmente casi todo pues era pensado en el atletismo, luego posteriormente y con la profesionalización fueron entrando pues todos estos deportes de equipos, además luego ya pues participando gente profesional, pero lo que es atletismo, por ejemplo, España, salvo prácticamente pues esos brillos del año 92, evidentemente, porque jugábamos en casa, y luego pues quizás la continuación todavía en Atlanta, en atletismo España, ¿qué nos pasa? Porque
Bueno, es que en cierto modo le pasa un poco, es una consecuencia lo que sucede en algunos deportes, que el desarrollo del deporte español se ha hecho un poco a tirones. Y también con una cosa que pasa mucho en nuestro país a todos los niveles, que muchas veces se tiende más a conservar las inercias y superponer las otras cosas que a romper con ellas. Entonces, durante casi 80 años, pues el deporte, como hemos dicho, era una cosa un poco menor. Los deportes más profesionalizados se desarrollaban más, pero lo que eran los deportes, los deportes puramente olímpicos, que eran los que se practicaban en universidades, en colegios, atletismo, natación, remo, pues eran muy amateurs. Entonces, su desarrollo ha empezado más tarde. El planado, pues se trató para mí con acierto de decir, bueno, vamos a tratar de poner medios al servicio de quien pueda, de quien pueda triunfar, porque es que así, por el ejemplo, también se crea cantera. Pero luego es que, claro, algunas veces la continuación no ha sido tan correcta. Ahora mismo yo temía que se estuviera perdiendo bastante cantera en muchos deportes, que no se asegura el relevo, y ciertamente pues la crisis está causando un poco ese efecto, porque como según el sistema de ayudas al deporte que hay, son necesarios resultados para que te den más ayudas, pues se tiende a concentrar los esfuerzos más en los líderes que en la cantera. Y eso, claro, ¿qué hace? Pues que a la larga reduce la cantera. Y quizá por eso en el atletismo, después del año 92, una inercia que ha durado bastante, pues ahora mismo, se haya un poco estancado y no haya seguido la progresión en el atletismo y en otros deportes. Pero de todas formas, si comparamos con lo que había antes del 92, pues evidentemente estamos mucho mejor. Ahora, el asunto es que paremos, que nos demos cuenta a tiempo de lo que sucede y cambiemos de estructuras, porque eso es importante, y volvamos a recuperar el impulso. Pues claro, prácticamente podríamos volver a esa situación donde, bueno, pues vivíamos de las hazañas de Aro, sí, que estuvo a punto de haber sido medalla de Mariano Aro, de Carmen Valero, de Abascal, y luego pues de Fermín Cacho, y bueno, algún éxito también de Marta Domínguez y del 1500, que ha sido casi como la prueba estrella para los atletas españoles. Sí, no, bueno, que además que ha sido muy bueno, que el 1500 haya sido una prueba muy buena, porque además es una de las pruebas capitales de la reunión. Usain Bolt corre durante 10 segundos, un maratón es muy difícil de seguir, un 10.000 también. Entonces, un 1500 son 3 minutos de carrera, y es donde han salido muchos de los grandes ídolos del atletismo. Sebastián Coe, del que ahora vamos a ver mucho, Abascal, José Luis González, Fermín Cacho, más modernamente, Jesús España, Reyes Estevez, bueno... Han sido muy buenos, por no olvidar también a Maite Zúñiga, pues han sido muy importantes para la cantera, pero para la promoción del atletismo, pero es que, ojo, que no tenemos que olvidar que esta gente necesita un relevo, y ese relevo pues sale del trabajo de base que se esté haciendo. Claro, ¿cuál es el problema que tenemos? Que ahora mismo, según el sistema que hay, como hemos dicho, para que te lleguen ayudas estatales, y una de las grandes asignaturas también de nuestro deporte en general, de casi todos, es que se ha sido poco listo a la hora de buscar financiación, porque en el deporte actual, el deporte actual es como decía Napoleón de la guerra, hace falta dinero para el deporte de élite. Entonces, para conseguir financiación del Estado, que sigue siendo el grueso, necesitas resultados. Pero claro, el problema es que lo que hemos dicho, que si concentras los resultados en asegurar a la élite, desatiendes a la base. Y según me dijo un presidente de federación hace un tiempo, como perdamos la base, retrocederemos 20 años. Son varias las anécdotas que relatas en tu libro. 673 anécdotas concretamente. Me sorprendió, sobre todo, pues hablando de atletismo, el maratón, el suceso que aconteció en Atenas 2004 con aquel maratoniano brasileño, con Vanderlei Lima, como pues a menos de 7 kilómetros para llegar a meta era derribado por un pastor irlandés. ¿Hay alguna manera de cambiar la reglamentación? Porque vimos que pues aquel incidente le hizo perder, entre comillas, pues la medalla de oro y tener que conformarse con la de bronce. ¿Por qué en ese momento no está previsto que la organización pues detuviese la prueba o aplicase algún tipo de criterio? Porque claro, estamos expuestos a que cualquiera que vaya primero, y en estas pruebas que se corren fuera de los estadios, a que venga cualquier loco y pues... Sí, a mí se me ocurre pensar que quizá la organización, incluso la IAAF, porque las normas se rigen según las normas de cada federación internacional, las pruebas se rigen según las normas de cada federación internacional, sea muy difícil precisamente prever este tipo de imprevistos, precisamente. Los Juegos Olímpicos tienen también el problema, como todas las grandes competiciones, que
prácticamente cualquiera que quiere reivindicar algo trata de algún modo figurar en los Juegos Olímpicos. Entonces, pues este señor quería darse a conocer. ¿Qué hizo? A ver, busco cuál es la prueba en la que puedo estar más cerca de los participantes, el maratón. ¿Qué hago? Voy a hacer el imbécil. Claro, desde luego, si el pobre Vanderlei Lima hubiera quedado lesionado, pues seguramente, según normas, hubiera podido proceder contra el imbécil que le atacó. Pero, ¿qué puede hacer el Comité Olímpico Internacional o la Federación Internacional de Atletismo? Decirle a todos, a ver, ustedes, párense. Pero claro, en cierto modo es una circunstancia externa, pero podría ser casi lo mismo que, bueno, supongamos en ciclismo, una barrera de tren que se baja, una tromba de agua que para unos y otros, que para a unos y a otros no. La verdad es que es algo extremadamente complicado. Pero no sé si al respecto, a partir de entonces, eso lo confieso, pues se ha tratado de hacer algo sobre sobre ese tipo de agresiones externas. Porque, bueno, recuerdo otra anterior, que fue en el año 72, en aquellos desgraciados Juegos de Múnich, que sucede, que es una muestra de cómo los Juegos reflejan lo que sucede en la sociedad, porque aquellos eran los años de plomo, con terrorismo rampante en todo el mundo. Pues el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, también hizo un atentado, aunque por fortuna menos sanguinario que el de la OLP, que fue que introdujeron de rondón a 2 ciclistas en la carrera de fondo y al ciclista irlandés le agarraron y le sacaron de la carrera a empujones. Claro, o sea, desde entonces efectivamente poco se ha podido prever, pero claro, es que en estos casos es difícil. Del mismo modo, aquel atentado que hubo en Atlanta 96 con una bomba que se puso en el Parque Olímpico, que por ser una organización totalmente privada, no lo consideraron como zona, digamos. No lo consideraron como zona de protección, pues hubo 2 muertos de los que la organización aún no sabe nada. Todavía no se ha avanzado lo más mínimo sobre qué sucedió entonces. En lo que sí se ha avanzado bastante en los Juegos Olímpicos, y sobre todo pues desde la etapa de Juan Antonio Samaranch, y es en el control de las sustancias dopantes. Prácticamente es casi imposible engañar a los controles. Incluso en Atenas vimos como 2 atletas locales de repente desaparecieron o simularon haber tenido un accidente para evitar. Por desgracia no es imposible. O sea, por desgracia no es imposible porque, como reconoce todo el mundo que trabaja en el antidopaje, la investigación del dopaje siempre va un poco por delante, mueve muchísimo dinero, mueve miles de millones de dólares, y claro, siempre vas un poco detrás, pero lo que sí es cierto es que los procedimientos están cada vez más estrechando el hueco por el que te puedes colar. Además, se ha hecho una cosa bastante importante, que es que todas las muestras de los Juegos Olímpicos se congelan y durante 8 años se pueden analizar a partir de los conocimientos que hay en cada momento. Entonces, ahora, se habla, porque todavía no ha habido confirmación oficial, que un tanto por ciento apreciable de muestras congeladas de Atenas, pues sí han aparecido sustancias entonces indetectables y ahora no. Y claro, realmente, desde luego es cierto que el Comité Olímpico Internacional, la Agencia Mundial de Antidopaje, han dado un gran cambio en la forma de tratar estos temas, porque, aquí en el libro está explicado cómo la República Democrática Alemana, que tuvo probado y confesado por ellos dopaje de Estado, y la Unión Soviética, que no está confesado, pero sí pues bastante evidente, es la Unión Soviética, en todos los años que participó dio un positivo, y la República Democrática Alemana ninguno. Que incluso cuentas también en el libro, pues como Marion Jones, una de las grandes atletas mundiales, como al final quedó desposeída de todas sus medidas, de todas sus medallas. El caso fue que a Marion Jones se la consiguió atrapar porque alguien de la organización... casualidad. No, pues sí, porque alguien de la organización, pues que debía estar quizá descontento con el reparto de beneficios, fue a la AMA y le mandó un anónimo con una jeringuilla con la sustancia. Claro, ya a partir de ahí se empezó a tirar del hilo. Pero si no hubiera sido por eso, muy probablemente, pues ahora mismo tendríamos a Marion Jones en lugar preferente de Londres 2012. ¿Habrá habido más casos así? Bueno, pues probablemente, porque es que en los primeros tiempos del olimpismo tampoco el doping se consideraba... Bueno, había cosas que no se consideraban doping. El ganador del maratón de 1904 recibió todo tipo de asistencias. Claro, también miremos la forma de preparación y las condiciones en las que se corrieron, que fueron terribles. Pero claro, de acuerdo a los procedimientos de cada época, desde luego lo que no era admisible, como yo he hablado con atletas españoles, yo les preguntaba, vosotros sabíais que, deportistas en general de todos los deportes, ¿vosotros sospechabais de la RDA? Tenían unos grandes sistemas de entrenamiento, tenían unos campeones y unas campeonas formidables, pero de pronto te aparecía alguien que no sabías de dónde había salido, que 2 años antes nadie hablaba de ellos y te ganaba de calle. Claro, sospechábamos de esos. Volviendo un poco pues a España, y uno de los deportes donde en teoría pues la medalla es casi obligada, o por lo menos se cuenta con ella, que sería en fútbol.
Es verdad que, bueno, pues España en el deporte, digamos, en el fútbol olímpico, salvo, bueno, los éxitos de Amberes en 1920, el de Barcelona en el 92 y luego en Sydney en el año 2000, pues no ha tenido, digamos, grandes... O no ha estado, o su papel ha sido pues muy, muy modesto. Pero no sorprendía, por ejemplo, curiosamente, viniendo de un éxito como el de Barcelona 92, que Javier Clemente desdeñase de esa manera el fútbol olímpico. Es que Javier Clemente es muy suyo. Javier Clemente es muy suyo, tiene sus ideas y como he hecho alguna vez, pues al que yo le guste muy bien y al que no, bueno, pues que se bañe. Él consideraba que el fútbol olímpico era una cosa menor, que interfería todo lo que era el deporte, o sea, su visión de lo que tenía que ser el fútbol, y fue a Atlanta 96 con mucha desgana. Y claro, y cuando un equipo va con la desgana del que lo dirige, pues ya vemos lo que pasa. Hombre, objetivamente, bueno, pues se llegó a cuartos de final, como era la costumbre en aquellos tiempos, por otra parte. Pero la verdad es que yo creo que sí, debe ser la única vez en la historia, que no sé si en el resto del mundo, que un equipo ha ido a los Juegos contra la opinión de quien lo dirigía. Porque además incluso era la primera vez que podían ir 3 jugadores por encima de los 23 años, que fue además el debut de Raúl. Sí, bueno, porque es que además hay una circunstancia importante que es cómo, a raíz de que Juan Antonio Samaranch tratara, bueno, en mi opinión, Juan Antonio Samaranch salvó de la desaparición en los Juegos Olímpicos. Dice, no, porque permitió el profesionalismo que luego ha derivado en una serie de circunstancias negativas como el doping. Bueno, pero es que si se hubieran mantenido los Juegos como en el año 1896 se concibieron, probablemente en el año 80 hubieran desaparecido. Porque es que había una conveniencia terrible, los mejores no estaban allí. Entonces, ¿qué dijo Samaranch? Bueno, vamos a adaptarlo a los tiempos, atendiendo más al fondo que a la forma. Que puede ser los profesionales. Entonces, empezó llevando a los tenistas en el año 88, luego los de baloncesto y luego los de fútbol, poco a poco, porque claro, la FIFA tampoco quiere ningún acontecimiento que le haga sombra a su mundial. Pero y luego es que es increíble ver cómo deportistas muy profesionales que ganan millones y millones y millones, pues luego se dejan seducir por los Juegos Olímpicos y los tenistas, o sea, gente que publica una lista de ganancias. Pues un Andrea Agassi había que ver el año 96 contento como un niño porque había ganado una medalla de oro. Su padre, por cierto, fue olímpico por Irán, compitió contra un español, pues era boxeador, y en los Juegos Olímpicos del 48 le derrotó un español. A partir de ahí se fue a Estados Unidos, montó su estructura, nació su hijo, se hizo tenista, llegó a la final de Atlanta 96 y allí en esa final ganó un español. Bueno, ganó la medalla que no logró ganar su padre, pero es que luego después de eso, futbolistas, mira, tenemos aquí ahora mismo a David Beckham con 37 años que después de haber sido todo en el fútbol, sobre todo en el fútbol inglés, pues tenía la máxima ilusión por estar por ser olímpico. Baloncestistas, bueno, los jugadores de la NBA, hombre, no digamos que se pegan, pero les hace muchísima ilusión formar parte de los Dream Team. Ahora, en el año 2006 llegará el golf. Bueno, pues vamos a ver, es que es una muestra de cómo los Juegos Olímpicos yo creo que trascienden a todos, como gente que lo gana todo, que gana millones, pues tienen la ilusión de ganar una medalla. Aunque es curioso, por ejemplo, hablando de los profesionales de la NBA, que fue precisamente uno de los países, entre comillas, que no estaba precisamente que votó en contra de incluir a profesionales en el baloncesto fue Estados Unidos. Sí, pero es que ahí también es que por eso una cosa que explicamos en el libro es que todo lo que sucede hay que analizarlo también en la clave de lo que hay detrás. Claro, porque es que en Estados Unidos la Federación de Baloncesto agrupa el baloncesto amateur. La Federación y la NBA es una estructura empresarial completamente aparte. Entonces, como si fueran dos federaciones diferentes y le dijera, no, perdón, ahora no va a participar usted y van a participar estos otros. Claro, por eso votaron en contra. Pero al final, bueno, se llegó a un acuerdo porque, recordemos, Juan Antonio Samaranch venía de la carrera diplomática, lo que sabía hacer muy bien era negociar. Y al final, bueno, pues se consiguió una fórmula que satisfizo a todos y sobre todo, claro, al público y al movimiento olímpico. Sí, porque además lo comentas en el libro, que gracias a Juan Antonio Samaranch los Juegos Olímpicos han podido seguir, porque en el año 84 prácticamente pues se les daba, si no por muertos, en una situación pues muy similar a la de principios del siglo XX. Sí, no, es que en el año 84 la situación de los Juegos era terrible. O sea, en el año 76 habían sido una ruina económica para Montreal y además había faltado muchos países los africanos. Sí. Bueno, aparte, el Comité Olímpico Internacional pues era un senado, un cónclave de millonarios con muy poca capacidad de reacción, porque ellos tenían muy claro que ellos eran el COI y los demás tenían que ir a ellos. En el año 80, pues al presidente Jimmy Carter, con la mejor intención
Organización del Mundo se le ocurrió boicotear los Juegos de Moscú. A los rusos les importó un pimiento. En el año 84 los rusos evidentemente dijeron que no iban a Los Ángeles. Bueno, que es que hay una cosa muy curiosa, que es que cuando los Estados Unidos cuando Carter decidió boicotear Moscú, en los Estados Unidos la cosa les sentó fatal. No gustó. No gustó porque los atletas querían participar. La Coca-Cola. La Coca-Cola era patrocinador de los Juegos. La NBC tenía los derechos. En la República Federal Alemana, donde es grandes aliados, había vendido a los soviéticos toda la alta tecnología que les hacía falta. Pero bueno, entonces eso ya sentó mal. Luego a los soviéticos les importó un pimiento. En el año 84 sucedió lo contrario. Los soviéticos hicieron también el boicot, que a pesar de que los americanos siendo un gran equipo que consiguió en parte que el aspecto deportivo se notase menos, pues se vio que el movimiento olímpico estaba perdiendo universalidad. Y luego que estaba en el 88, Seúl, que era un país en litigio entre las dos potencias, que había una junta militar, que era muy real, que volviera otra vez a haber un boicot. Si en el año 88 yo creo que uno de los dos bloques hubiera boicoteado otra vez los Juegos, no hubieran pasado de allí. Bueno, Samaranch, ¿cómo lo hizo? Pues con mucho pragmatismo para revitalizar el interés deportivo de los Juegos, y también pues con muchísima negociación política a nivel de superpotencias, que luego es una estructura que ha heredado después Jacques Roch. Ahora mismo el Comité Olímpico Internacional es una de las organizaciones más poderosas e influyentes del mundo y casi un estado independiente. De hecho se le llegó a ofrecer un territorio. Lo que se hizo también Samaranch es luchar contra las supuestas y no tan supuestas, pero al final quedaron demostradas incluso en un documental de la BBC cómo se compraba voluntades de miembros del COI, porque Londres precisamente ahora tiene sus Juegos Olímpicos, pero la BBC en el año 99, año 2000, incluso contra los propios intereses, digamos, en este caso de Londres, sacó un documental donde se demostraba la compra de votos o de voluntades de miembros del COI, aquellas visitas, aquellos regalos que se le hacían los... Sí, efectivamente, la corrupción en el COI existió, existió, fue real, y de hecho, ahora el COI luego le puso coto con una campaña de limpieza que no se ha visto en otros sitios. Pues varios miembros fueron cesados fulminantemente, a otros se les invitó a dimitir. Es una cosa que sigue, ahora mismo Joao Avalanche, que a sus 95 años seguía siendo miembro del COI hasta el año pasado, se le ha hecho dimitir porque ha figurado su nombre en los escándalos que ahora mismo está sacando la FIFA. De apuestas clandestinas. Claro, pues sucedió por un lado la entrada de Samaranch al tratar de extender el Comité Olímpico Internacional no solo a millonarios elegidos por el propio COI, sino a deportistas y a personalidades relevantes, dio entrada a gente que no tenía grandes recursos económicos. Claro, eran sensibles a los sobornos de las organizaciones, porque es que la corrupción hubo en el COI, pero es que esa corrupción parte de la gente que quería los Juegos, fundamentalmente de Salt Lake City. Luego se hizo ir a Samaranch al Congreso de los Estados Unidos para que hablara de la corrupción, pero claro, como él dijo, nosotros estamos tratando de ponerles coto. Ustedes también deben hacer lo mismo con la gente que ha sobornado. Yo creo que se ha conseguido reconducir la situación a unos niveles aceptables. Dentro de prácticamente unos meses, un año a lo sumo, pues se tiene también que tomar la decisión de dónde se albergarán los Juegos Olímpicos del 2020. Te sigo bastante en Twitter, aparte de periodista deportivo, también estás muy comprometido con el tema económico, la prima de riesgo. Tal y como estamos ahora, ¿consideras que Madrid no tiene ahora mismo opciones si miramos ante el plano económico? Hombre, tal como estamos ahora es difícil. Ahora, también hay que ver cuál sería la competencia que tengamos. Claro, tenemos rivales, Roma, por ejemplo, se ha retirado, pero tenemos rivales fuertes, como yo creo que para mí el más relevante es Estambul, porque para Turquía va a ser un objetivo importante del Estado, por lo que tiene de promoción del país, que es una de las de los grandes activos por los que hay que valorar la organización de los Juegos Olímpicos. Pero vamos a ver qué sucede de aquí a varios años. Hay una cosa clara, que es que España ha demostrado que tiene capacidad para hacer unos grandes Juegos Olímpicos, que también se pueden tener los medios, pero desde luego lo que hay que tener también para hacer unos Juegos es ilusión y es tener confianza. Si la situación actual económica no se reconduce, es muy difícil que tengamos unos Juegos Olímpicos. Además, yo no sé incluso si sería conveniente. Pero, yo no creo que la crisis anule la conveniencia de los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos son una inyección que siempre se dice, los Juegos Olímpicos dejan un déficit. Sí,
dejan un déficit de organización, pero dejan otra serie de valores que son muy positivos. O sea, Montreal fueron una ruina, pero los Juegos Olímpicos colocaron a Montreal en el mundo a nivel de gran ciudad. Barcelona, el impulso que recibió de los Juegos, tanto en cuanto a desarrollo urbanístico, como también a situación de la ciudad en el mundo, atracción de turismo, de iniciativas e ideas, también es una cosa que yo no sé si será valorable, creo que se han hecho intentos de valorarla, pero supera con mucho el déficit que hubiera podido haber. Con Madrid pasaría prácticamente lo mismo. Madrid ya es una ciudad importante que está en el mundo, pero recibiría, como sucedió con Roma en su día, con Tokio, Tokio, una ciudad que cambió completamente de la noche al día con sus propios Juegos Olímpicos. Yo creo que una crisis no anula la conveniencia de que Madrid tenga unos Juegos Olímpicos. Es más, yo creo que sería un impulso importante para salir de ella. Pero en una situación tan... pero deberíamos, eso sí, recuperarnos un poco, porque yo a veces pienso, ¿qué hubiera pasado si en el año 2012, si hubiéramos organizado estos Juegos Olímpicos para los que también competía Madrid? Si no hubiera habido aquel, entre comillas, error. Sí, entonces, realmente, pues no sabría decirlo. Quizá el impulso olímpico nos hubiera ayudado a capear mejor la crisis. Yo es la tesis por la que más me inclino, que claro, volvemos a lo de siempre cuando hablamos de historia ficción. Realmente no se puede saber y cada cual veremos para lo que más nos gustaría que hubiera pasado. Pero yo creo que sí, que la situación debe reconducirse al menos un poco para que podamos tener esos Juegos Olímpicos. Y así también. Pero ahora, eso sí, ojo, el Comité Olímpico Internacional es imposible, es casi como la Iglesia Católica, es imposible saber hacia dónde va a ir. Porque es verdad que incluso Madrid, porque hablamos ahora de estas últimas ediciones en las que pues Madrid ha intentado y ha estado cerca, digamos, de optar a albergar los Juegos Olímpicos, pero incluso los de Múnich de 1972 podía haberlos albergado perfectamente en Madrid, pero justamente el régimen fue el que realmente dijo, no, sí, porque alguien lo puede utilizar de una manera... Sí, es lo que es también un poco lo que digo cuando digo que los Juegos Olímpicos nos pueden ayudar a conocernos mejor tanto al mundo como a nuestro país. Aquello fue un sainete un poco de cómo era el franquismo. Bueno, es que ni el alcalde de Madrid fue... Claro. Arias Navarro fue a defender precisamente la candidatura. Claro, que se supone que aquello era una cosa monolítica, pero no, había una serie de familias y grupos que en interacción y rivalidad unos con otros. Entonces se dio el caso de que uno dijo, hombre, pues igual unos Juegos Olímpicos podía ser buenos para Madrid. Pero claro, y casualmente, aunque la España del año 60 era un país en desarrollo, pero bastante depauperado todavía, porque se partía de una situación muy baja, pues hubo posibilidades reales de conseguir los Juegos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los votos de toda Hispanoamérica iban a ser nuestros y los países comunistas, los países árabes también, y los países comunistas preferían a España, con todo el franquismo, antes que a Múnich, que era la República Federal Alemana opuesta a la RDA, donde había varios ejércitos americanos. Bueno, porque es muy curioso que a finales del franquismo España pues tenía unas relaciones con los países comunistas prácticamente formidables. Entonces, cuando se vio que había posibilidad real de que Madrid cogiera los Juegos Olímpicos y el sector político del franquismo, que fueron los tecnócratas, el Opus Dei, que lo había promocionado, se pudiera beneficiar de ello, pues los otros maniobraron para que no pudieran ponerse la ventaja. Arias Navarro no fue a Múnich, no fue a la sesión creo que fue a Roma a defender el proyecto. Claro, eso al COI le pareció una afrenta y no se lo dieron, pero aún así se perdió por poco. Fue el Ola, que era, el Ola, entonces el delegado nacional del deporte, se le diciendo, la próxima vez ganamos. No fue la próxima vez, fue años después, fueron otros, pero al final se ganó. Bueno, y por cierto, otra cosa curiosa, que es que cada país solo puede presentar una ciudad como candidata. El COI le dijo a España que eligiera entre Barcelona y Madrid. Entonces, el 24 de diciembre del 65, por la tarde, se convocó en Madrid una reunión en el COI, en la que los miembros de Barcelona dijeron que si no era muy importante, el día de Nochebuena, que ellos preferían no ir. Y se les dijo que no, que era una reunión de rutina. Bueno, en esa reunión se votó que Madrid fuera la candidata. Nos imaginamos cómo le sentó. Pues me imagino. Y bueno, ya por último, afortunadamente ya, Fernando, comienzan los Juegos, con lo cual ya dejamos ya también el debate famoso de la vestimenta, del traje oficial, ¿no? Que sí. Me imagino que ya ha cansado ese debate. Hombre, ya está llegando el punto de cansar. Los deportistas a la mayoría no les ha gustado, pero claro, para gustos colores, la mayoría se lo han tomado a broma, pero como han dicho muchos, aunque sea feo, sea bonito, lo vamos a llevar con orgullo. Pero a mí me ha parecido también una muestra de cómo es la sociología de este país, porque la acción del Comité Olímpico Español a mí me ha parecido muy buena. Él, con luz y taquígrafos, señaló en su día que se llegaba a un acuerdo con Bosco
Todo el proceso fue transparente, fue público, ha estado publicado puntualmente en los medios, y cuando ya se ha sabido, aparece la Asociación de Diseñadores Españoles y dice que ¿por qué no se les ha dicho nada a ellos? Hombre, pues señores, si ustedes son los que venden, ¿por qué no se han ofrecido ustedes? ¿Y por qué no han ofrecido lo mismo que ofrecieron los rusos? Vamos, pero claro, que como la demagogia aquí en muchos casos pues es muy importante, pues ha habido más gente, claro, que también combinado con que el diseño es por lo menos discutible, pues se ha sumado más a las tesis de ACME que a las del COE. Aunque a mí me parece por lo menos llamativo, digámoslo entre comillas, el traje. Pero la gestión sí me parece correcta. Lo importante ahora es que ganemos muchas medallas. Lo importante es que ese traje ahora se ve muchas veces, porque no es el de competición, es el de ceremonia, el que vamos a llevar en el podio. Efectivamente, que al final de competición cada cual lleva. Fíjate que digo vamos, porque es que hay quien va, no son otros atletas, va todo el país detrás de ellos. Efectivamente. Pues Fernando, muchísimas gracias por venir aquí a hablar de tu libro y bueno, pues de esta cita inminente que pues prácticamente faltan horas porque mañana ya empezamos a darle patadas al balón. Nuestros futbolistas. Muchas gracias a vosotros y bueno, tenemos 2 semanas para disfrutar. Efectivamente, pues gracias a ti, Fernando. Gracias.